Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En este momento de silencio, reflexionemos cada uno sobre aquellas faltas con las que hemos ofendido al Señor. Puede ayudar mucho repasar, por ejemplo, a base de los 7 pecados capitales: gula, pereza, lujuria, avaricia, ira, envidia y soberbia. También puede ser útil que pienses en cómo cumples los 10 mandamientos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Antes de que el sacerdote recite la oración colecta en nombre de todos los fieles, guardamos también un breve silencio. Es el momento ideal para que cada uno de nosotros pida, en silencio, por una intención concreta que ofrecerá a Dios en esta Santa Misa. Puede ser un familiar, un amigo, la paz en el mundo, una intención de algún conocido. En este momento lo pedimos cada uno en su corazón. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, uno de Baal, Salisa, vino a traer al profeta Eliseo el pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano, reciente en la alforja. Eliseo dijo: «Dáselos a la gente que coman». El criado replicó: «¿Qué hago yo con esto para 100 personas?» Eliseo insistió: «Dáselos a la gente que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará». Entonces el criado se lo sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron de pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, en este Evangelio de San Juan, de este domingo 17º del tiempo ordinario, encontramos a ese Jesús que es seguido y buscado por las multitudes, porque había hecho signos. Era seguido por las multitudes por los signos. Había curado a muchos enfermos. Estamos en un escenario ya conocido por nosotros, el lago de Galilea o de Tiberíades. Más bien en la zona oriental, porque es la parte donde hay más montañas. Nos dice a continuación que subió a la montaña. Se sentó allí con sus discípulos. La gente se estaba acercando a él. Jesús extiende su mirada y ve esa multitud que se acerca a él. Y va a hacer una pregunta que, gracias a esa penetración psicológica de la cual es capaz San Juan, siempre suele introducirse y transmitirnos el pensamiento de los personajes. Evangelista profundo.
Estaba cerca la Pascua, nos dice. Le queda solo una Pascua a Jesús, esa y la siguiente, donde será ofrecido por nuestros pecados. Jesús entonces levantó los ojos. ¿Cómo nos suena esto a la Santa Misa? Y elevando los ojos hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso. Y al ver que acudía mucha gente, 5.000 hombres solamente, nos dice, en la montaña mirando la multitud. Y pregunta a Felipe, y nos va a descubrir algo del corazón, de su corazón. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? ¿Cómo podremos comprar pan para que coma esta gente? ¿Cómo? Primero, Jesús se detiene en la necesidad de la multitud. ¿Cómo se adelanta esa necesidad? Vienen hacia mí, estarán tiempo conmigo, necesitarán comer. Verdaderamente es entrañable la preocupación de Jesús. Segundo, va a hacerle la pregunta a uno de sus discípulos, Felipe, ¿qué hacemos? Y nos dice San Juan a continuación, lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Y le pondría cara de preocupación, quizá Jesús. Felipe, mira, ¿qué hacemos? Y Felipe, como nosotros, calculando humanamente, con esos límites humanos que nos hacen tan pequeños, ¿verdad? Calcula, saca la cuenta, el denario era una moneda romana de plata, era el jornal de un día. Calculan los exegetas, con un denario se podía obtener hasta 24 raciones de pan de cebada, el pan de los pobres. 200 denarios por 24, 4.800 raciones. Y solo varones eran 5.000, por eso dice, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Y decía bien, con cálculos humanos, decía bien Felipe, tu cálculo humano es correcto. Pero te has olvidado de un elemento. ¿Quién te lo está preguntando? Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, de Simón Pedro, se puso inmediatamente a buscar qué hacemos entre la gente, a preguntar dentro de los que estaban cerca. Nadie había traído nada. Hasta que encuentra uno. Aquí hay un muchacho, un muchachito, dice el texto original, que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Cálculos humanos. Andrés, discípulo de Jesús, los había instruido por lo menos 2 años. Les quedaba 1 año de instrucción y a estas alturas todavía eran hombres de cálculos humanos. Solamente contaban con la propia pequeñez. No habían integrado en su vida la omnipotencia divina. Y Jesús tanteando, como lo hace con nosotros, cuando nos encomienda una tarea difícil, que parece superior a nuestras fuerzas. Cuando me enfrenta con un problema difícil,
que a todas luces es superior a nuestras fuerzas. Cuando la cruz parece derrumbarnos porque es superior a nuestras fuerzas. Cuando parece que todo se torna oscuro porque la prueba se prolonga y parece superior a nuestras fuerzas. Si no contamos con Jesús, evidentemente, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué son estas pocas fuerzas para tanta cruz? Diríamos en nuestro caso. Y Jesús observándolos, cómo se inquietaban. Pero quería contar con ese pequeño esfuerzo. Pero quería enseñarles que no va en el esfuerzo de ellos, que deben contar con Jesús. Felipe, ¿qué hacemos? Reemplaza tu nombre. Y te darás cuenta que muchas veces el Señor te hace esta pregunta. Pero está diciendo, ¿qué hacemos tú y yo? No, ¿qué vas a hacer tú? Felipe se olvidó de Jesús. Sacó cuentas, no con calculadoras porque no había, pero sí sacó la cuenta. Un denario, 24 raciones, 4.800 raciones no da. Solamente contaban con 5 panes, 2 peces. Nada para la empresa que Cristo quería realizar. Nada comparado con lo que Cristo quería hacer, dar de comer a 5.000 sin contar las mujeres. Nada. Y Jesús quería hacerlo. Jesús no está diciendo tenemos que hacerlo, no. Dice hay que hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Quiere contar conmigo. Quiere contar con lo poco que puedo realizar. Pero quiere que yo aprenda a que Él va a poner la mayor parte. Es precioso este Evangelio. Jesús vio cómo se inquietaban, otro corría a ver si encontraba algo. Felipe estaría sacando cálculos todavía, a ver cuánto necesitamos. Jesús ya pasa a la acción. Decida a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba verde. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Les iba a dar una gran lección. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, los repartió. ¿Cómo nos suena esto a la Santa Misa? Jesús nos da el alimento que da vida en la Eucaristía. Ese que me va a dar las fuerzas para superar esos obstáculos, esos problemas insolubles, esas faltas que cometemos, ese defecto dominante. Si no me alimento de Él, ¿cómo podré? ¿Qué hacemos? Contar contigo, Jesús, claro. Que no voy a otra vez a tropezar como lo hizo Felipe. Que me lo estás enseñando en el Evangelio. Y dio de comer a 5.000. La gente al verlo, pues, este es el que estábamos esperando, vamos a proclamarlo rey, porque si es capaz de darnos de comer así como así. A partir de esto, imagínate lo que podemos hacer. Igual le presentamos 5 espadas y nos saca un ejército. Pensamientos humanos. Jesús no iba por ahí. Por eso cuando se da cuenta que quieren proclamarlo rey, se separa. Se va a la montaña él solo, lugar de oración. Y no acabamos de comprender que Jesús quiere contar con nosotros, con nuestro pequeño esfuerzo. Escribía la hermana Josefina
en el epistolario, esa selección de cartas, algunos trocitos que te he leído algunos días, escribía en una de sus cartas: examínate y encomienda a Dios tus defectos. Solamente Él podrá hacerlos desaparecer. No es obra de fuerzas ni artificios humanos. Confía en el Señor. La Virgen amable te ayudará. Te he insistido varias veces en esta carta sobre la confianza, porque creo que la necesitas más que otra cosa. Esa confianza que es contar con Jesús y saber esperar, claro. Ponte en sus manos en estos momentos y date cuenta que es Él quien tiene que hacerlo todo. Recuerda aquello de la Biblia: ellos confían en sus carros, nosotros confiamos en Yahvé. Tenemos el peligro de confiar y estar demasiado seguras de nuestras fuerzas, poderes o habilidades, cualidades, fortalezas. Y Jesús me va a decir: no, por ahí no. Por ahí no. No te extrañes si la prueba parece sobrepasarte. Es que Jesús te quiere convencer que tú no te bastas, que lo necesitas a Él. Pero si tengo cualidades, precisamente por eso eres tan débil. Solo cuentas contigo. Si Jesús te pone en las circunstancias para que palpes tu debilidad, es para que repitas con San Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No con una fortaleza mía, con la de Dios. Tenemos el peligro de confiar y estar demasiado seguras de nuestras fuerzas, poderes o habilidades, y no darnos cuenta que el negocio de la salvación de la propia alma y de los demás es en exclusiva de Dios, aunque quiere que hagamos alguna cosilla, dice el hermano. Felipe, ¿qué hacemos? Y Andrés buscando. Deja hacer a Dios. Por carácter puedes tener la tendencia a querer hacerlo todo tú. Confía. Confía. ¿Te sobrepasa la prueba? Bien, puedes contar con Dios. Hacer todo lo que esté de tu parte, sabiendo que todo depende de Dios. A Dios rogando y con el mazo dando. Dios cuenta con ese pequeño buscar, con 5 panes y 2 peces en definitiva. Él hará la multiplicación. Por eso pudo contar con María. Ella de ella misma se veía nada. Junto a Dios se veía capaz, con la fuerza de Él. El ángel se lo dijo: para Dios nada hay imposible, nada, nada, absolutamente nada. Y María se fió de la palabra del ángel. Y cuando el sábado santo todo era oscuridad, la única luz que resplandecía en el mundo era la esperanza de María, como dice Santa Catalina de Siena. Que aprendamos a confiar como ella. ¿De cuánto es capaz Dios si nos fiamos de Él? Pero no cruzarnos de brazos. Para eso tenemos rodillas para rezar, tenemos labios para rogar, tenemos corazón para amar a Jesús con locura. Y el resto tendrá que hacerlo Él. Y tendremos que decirle nosotros a Él: Jesús, ¿qué hacemos? Le devolvemos a Él la pregunta que le hizo a Felipe.
¿No obrará? Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre. Él abre su mano y sacia de favores a todo viviente. Por la Santa Iglesia, esposa de Cristo y Madre nuestra, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad, aumente el número de sus hijos y la firmeza de su fe hasta el día glorioso del retorno de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Por el Papa y por todos los obispos que proclaman al mundo la palabra de Dios, para que gobiernen la Iglesia con sabiduría y prudencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Por todos los que participan en el gobierno de las naciones, para que el Espíritu Santo los asista con su luz y justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Por toda la humanidad, para que Dios Padre Todopoderoso purifique al mundo de todo error, aleje el hambre, conceda el retorno a los que están lejos, salud a los enfermos, libertad a los oprimidos y paz a los que viven sin ella. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos en el Señor, para que Dios nos dé la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, da a todos el pan de cada día y el pan de la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que quiso compartir nuestro pan y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que podemos presentar gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios, donde tu Espíritu actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo Luis y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. En estos momentos, cada uno de los fieles que asistimos a la Santa Misa, aprovechamos para pedir con toda intensidad por todas aquellas personas vivas por las cuales queremos ofrecer el santo sacrificio de Cristo. No esperemos a que las personas mueran para ofrecer la misa por ellos. Pensemos ahora en nuestros familiares, amigos, conocidos y, ¿por qué no?, también en aquellas personas que nos han hecho alguna faena,
aquellas que no nos caen simpáticas, aquellos que necesitan conversión. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. En estos momentos de silencio, cada uno de nosotros ruega ahora por todas aquellas personas difuntas por quienes queremos ofrecer el sacrificio de Cristo en esta Santa Misa. Pensemos no solamente en nuestros familiares, sino también en aquellas personas por quienes nadie se acuerda de rezar y que quizás están sufriendo en el purgatorio. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, porque en sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Paz contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Del cielo, Candela
En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Hemos recibido, Señor, este sacramento memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias.